¿Te urge tener dinero? Cuando hablamos de finanzas, todos queremos tener más dinero. Quédate conmigo porque te voy a compartir 5 consejos para que tengas más dinero ya. Cuando hablamos de finanzas o de aprender finanzas, una de las cosas que más queremos es tener más dinero. Bueno, te voy a compartir 5 consejos para que puedas tener más dinero en tus manos ya. El primero es controla tus gastos. Es decir, gasta menos. Esto es como si fuera una llave de agua. Nosotros queremos tener más dinero, pero ¿de qué serviría que tú abrieras una llave si abajo tienes una coladera por donde se va el dinero? Bueno, este es el concepto principal de las finanzas. ¿Quieres tener más dinero en las manos? Gasta menos. Por aquí vas a encontrar en mi canal un video donde te enseño cómo controlar tus gastos en un 2x3, que básicamente significa que tú tengas ese control de decir, yo voy a decidir en qué voy a gastar menos en este mes y con eso me va a sobrar más dinero o vas a tener el llamado flujo de efectivo. Un ejemplo muy claro son los gastos hormiga. Un mexicano promedio gasta al mes 2,000 o 2,500 pesos en gastos hormiga, que estos pueden ser cafés en la calle, refrescos, por ahí alguna diversión del fin de semana y algunos otros gastitos en los que no te das cuenta y gastas esa cantidad de dinero que puede representar al año hasta 20 o 30 mil pesos. Y con eso se pueden tomar muchas decisiones financieras. Entonces, busca ese video que dice controla tus gastos en un 2x3 para que aprendas cuáles gastos puedes reducir, modificar o eliminar y eso hará que al mes tengas de inmediato más dinero o más flujo de efectivo. Luego, consejo número 2. El consejo número 2 es vende cosas que ya no utilizas. Y tal vez vas a decir, pero ¿cómo voy a vender cosas que ya tengo? Bueno, en el consejo 1 te comenté que la mayoría de nuestros gastos son inconscientes. Es decir, no nos damos cuenta en qué gastamos. Y puedes hacer este ejercicio. Observa detenidamente todo el lugar donde tú vives y te aseguro que te vas a encontrar con mínimo 3 o 4 cosas que dices, no sé ni para qué la compré, nunca la he utilizado, la utilicé 1 o 2 veces y ya no la he vuelto a usar. Ese son el tipo de cosas que pueden estar en buen estado y que tú puedes vender. De hecho, te comparto que fue una de las estrategias que hice por ahí en un taller de esta cuarentena y todas las personas de mi taller que hicieron este ejercicio, cuando menos pudieron recuperar entre 500 y 1,000 pesos con 1 o 2 cosas que puedes vender de lo que ya tienes. Yo te voy a compartir que revisando por ahí la alacena me encontré con una olla de esas muy grandes que sirven para hacer tamales y que fue un regalo en una Navidad y que yo ni sé usar y fui consciente de que nunca la voy a utilizar. En ese momento la subí por ahí a una de esas plataformas para que puedas vender cosas usadas de inmediato y en cuestión de 4 horas pude obtener 500 pesos. De eso se trata, entender que cómo puedes hacer para tener dinero de inmediato. Lo primero que tienes que utilizar es lo que ya tienes, que son los recursos que ya tienes. Pruébalo, haz ese ejercicio y te aseguro que en menos de un día puedes generar o obtener ingresos de las cosas que ya no utilizas en casa. Bueno, el consejo número 3 se llama éntrale al freelance. ¿Qué es el freelance? Que tú puedas hacer cosas en las que inclusive ya te dedicas, pero en la que puedas generar un ingreso extra. Te lo voy a platicar con ejemplos. Tengo un cliente que es chef y justamente pues trabaja en un muy buen restaurante aquí en Guadalajara, pero en esta contingencia, en esta pandemia, su restaurante pues cerró. Entonces, a pesar de que él se dedica justamente a trabajar para una empresa, en esta cuarentena decidió también enseñar a otras personas ciertos platillos específicos o realizar paellas desde su casa y venderlas a domicilio. Esto es el freelance, que tú identifiques que aunque trabajes para una empresa o te dediques a algo, también puedes utilizar ese mismo conocimiento para generar un pequeño ingreso extra. También un ejemplo muy claro de este consejo es, por ejemplo, los contadores. Yo tengo por ahí clientes también que trabajan para empresas dando su contabilidad y también una cosa que hicieron fue empezar a ofrecer ese servicio de llevar tu contabilidad por fuera, es decir, teniendo un cliente, 2 clientes del fin de semana. Eso te ayuda a decir, conservo el empleo o el ingreso que tengo de manera regular, pero utilizo mis conocimientos para también generar un ingreso extra, que puede no ser regular, pero me puede servir en estos casos de contingencia o cuando simplemente quiero tener más dinero al mes. Bueno, el consejo número 4 se trata de identificar qué se necesita alrededor tuyo y que tú puedas hacer.
Ojo aquí, porque no se necesita un conocimiento muy específico. Ejemplo, en esta contingencia ya hemos platicado que se descubrieron muchas necesidades. Y te digo se descubrieron porque normalmente no las alcanzamos a ver. ¿Qué fue lo que sucedió en esta contingencia? Pues bueno, que tal vez identificaste que en tu comunidad se necesitaba de ese gel antibacterial o de esas caretas protectoras o de esos cubrebocas, y simplemente con buscar quién te pudiera ofrecer ese servicio o vender de mayoreo y tú distribuir, también de esa forma podías generar ingresos extra. Y eso es solamente un ejemplo, así como te platiqué el ejemplo del chef o el de la contadora que están utilizando sus conocimientos para generar. Bueno, pues muchos clientes buscaron la oportunidad meramente de ser distribuidores. Es decir, yo identifiqué 3 o 4 lugares, por ejemplo las escuelas, que van a necesitar o que necesitaron en su momento de gel antibacterial o de protectores, y muchos de mis clientes lo que hicieron fue identificar 3 o 4 posibles clientes y buscar algún distribuidor que pudiera ofrecérselos de mayoreo y ellos solamente ser intermediarios. Este consejo o este tipo de ingresos se llaman ingresos por ganancia de oportunidad. ¿Qué significa? Que aunque no me dedique a ello, si yo veo, identifico la oportunidad y puedo relacionar a aquel que puede dar el servicio con el que lo necesita, yo me llevo una comisión. Y como te decía, para esto no se necesitan conocimientos específicos, meramente se necesita saber observar, identificar y aprovechar también las relaciones o las situaciones que van surgiendo. El consejo número 5 es el que siempre me has escuchado decir: inviértete. O también invierte en otro tipo de cosas que tú veas que son tendencia. Ejemplo, ¿qué significa inviértete? Bueno, pues invertirte significa que tú aprendas más cosas. Cuando me dicen, oye, ¿qué es lo básico para generar más dinero? Aprender a invertir. Son las 2 cosas que tienes que hacer. Y ya sabes que aprender puedes hacerlo en muchos lugares, o aquí conmigo en mi canal de YouTube o en mis otras plataformas. Pero no solo se trata de invertir en ti. Cuando inviertes en ti, aprendes cuáles son otras formas para generar ingresos, pero también el consejo se refiere a que inviertas en esas tendencias. Por ejemplo, también una oportunidad fue que se empezaron a crear la necesidad de tener los tapetes que eran para sanitizar los lugares a donde tú ibas a ingresar. Bueno, pues de la misma forma tuve clientes que invirtieron en el material necesario y en la elaboración y empezaron a vender justamente estos tapetes sanitizantes. Pero, ¿en dónde estuvo la clave para generar más ingresos? Pues en aprender cómo se tenía que manejar este material, qué era lo que tenía que hacer, dónde se compraba, cómo se hacían los cortes o cómo se dejaba listo para ser utilizado. De eso se trata el invertir. Cuando no tenemos conocimientos de cómo convertir una necesidad en una oportunidad, entonces se pierde. Por eso es básico el primero, invertir en ti. Entre más cosas aprendas sobre finanzas, más vas a tener oportunidad de generar ingresos. Recuerda que finanzas no solo es pues tener dinero, que me alcance, no. Finanzas se trata de controlar el dinero que ya tienes, de aprender cómo se genera en nuevos negocios o en nuevas inversiones. Recuerda que puedes aprender en Inversionistas, que es por ahí una colección de videos de este canal, donde justo voy mostrando diferentes opciones de inversión y la mayoría de ellas no tienes que hacer nada, simplemente tienes que aprender, decidir, controlar tus gastos y poner ciertas cantidades de dinero a la semana, a la quincena, al mes, para que este empiece a generar para ti. Acompáñame todos los viernes a las 8 en un nuevo video en este canal de YouTube y también en el resto de mis redes sociales. @el lado fácil de las finanzas.